Los saludamos con mucho cariño a todos los que nos visitan a este canal y a la página web latrompetadedios.com. Siguiendo la secuencia de los misterios de Dios, los misterios bíblicos, hoy queremos compartir con todos ustedes el misterio de la voluntad de Dios. Este misterio está relacionado con la restauración de todas las cosas en Cristo. Como hemos dicho, un misterio es alguna profunda verdad divina antes oculta a las criaturas que ahora nos ha sido revelada para que fuésemos iluminados acerca de algo trascendental. Como todos los misterios, Dios da a conocer este secreto de su corazón, primeramente los apóstoles y profetas neotestamentarios, luego a todo el que se interese por buscar el rostro de Dios y conocer su voluntad, y el Señor lo hace a través de revelaciones divinas que son proporcionadas intuitivamente a sus siervos por el Espíritu Santo, y el entendimiento íntimo para que comprendamos correctamente el objetivo de esas revelaciones de Dios, a fin de que sean conocidas por todo el mundo, con el objetivo de que los hombres reciban conocimiento de la gloria de Cristo y de sus promesas a los hombres. ¿Quieres tú saber acerca de lo que constituye la revelación íntima de Dios nuestro Padre? La palabra de Dios nos insta a ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, como lo dice Pablo a los Colosenses 1:9, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. También en Colosenses 2, los versículos 2 y 3. Aquí tenemos uno de esos misterios, el misterio de la voluntad de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo puso sobre todas las cosas en el jardín del Edén. Y dice allá en Génesis: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. El término sojuzgar tiene el peso semántico de sujetar, de dominar, de gobernar. Eso significa que el hombre antes de la caída tenía la responsabilidad y el honor del gobierno de la creación. Pero al pecar, ese principado sufrió un giro catastrófico y recayó en las manos de Satanás, el actual príncipe de este mundo. Y esto afectó profundamente a toda la creación, hasta el punto de que la tierra empezó a producir espinos, abrojos y cardos, algo extraño antes de la caída. La creación entera sufrió cambios significativos y el cielo mismo se vio afectado con todo esto. Juzguen ustedes por la siguiente declaración: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8 del 19 al 22. Buscando alguna cara del multifacético trasfondo de este asunto, podemos encarar también de una manera sucinta el drama de la Torre de Babel. Como se sabe, Babel es una confusión que se ha prolongado en la historia. Y a pesar de que la humanidad volvió a multiplicarse a partir de la familia de Noé, familia que Dios había salvado con ocasión del gran diluvio universal, después de haber terminado con toda la civilización humana. Sin embargo, la humanidad volvió a pensar en la idolatría, y esto se convirtió en una verdadera tragedia, claro, como consecuencia una vez más de la caída de Adán. Pensando en la Torre de Babel, los hombres pretendían erigir una unidad social lejos de la voluntad divina, una unidad basada en una independencia de Dios, como si dijéramos una unidad ecuménica, labrada con esfuerzo humano, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, como si Dios no contara. Querían labrarse una unidad fundamentada en el humanismo, cuyo fin sería la adoración al enemigo de Dios. Los hombres dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Está en Génesis 11:4. Pero Dios, para evitar que el hombre llegara a concretar un proyecto de tal envergadura, les confundió la lengua, y eso hizo que se debilitaran semejantes planes. Esos propósitos del hombre perdieron fuerza y como resultado se dispersaron. Por otra parte, después de la caída en el Edén, el corazón del hombre se fue degradando y llenando de egoísmo y de controversia. El hombre prosiguió caminando en tinieblas. Entonces, toda intención de unidad sin Dios termina en una catastrófica tragedia. Y el hombre se llenó de odio y de ambición. Llegaron las guerras y se llenó el panorama humano de mucha violencia y la tierra de un baño de sangre. Entonces, ¿qué había pensado Dios para darle solución a este caos? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios al desastre de Babel? Hermanos, toda esa confusión, esa terrible tragedia, será finalmente solucionada por medio de un hombre designado por Dios, claro está. En los consejos divinos, Dios tomó la determinación de designar a un hombre y hacerlo cabeza sobre todas las cosas. Y como cabeza unificar, reunir todas las cosas en torno a él. Pero en toda la humanidad Dios no pudo encontrar ese hombre. Pudo haber recorrido todas las tribus esparcidas por todo el mundo y vio que no había justo ni aún uno. Por eso, en sus consejos divinos hubo una decisión trascendental. Allí, en los cielos, fue escogido ese hombre. ¿Y saben quién es ese hombre? Es el propio Hijo de Dios. Pero tal vez por motivos de seguridad o porque el hombre no podría comprenderlo en otras eras, todo esto lo guardó Dios como un secreto en su corazón y fue constituido un misterio hasta el cumplimiento de los tiempos. Pero ese misterio ya fue revelado.
Te dice en Efesios 1, los versículos 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es una verdadera economía. Y aconteció, la encarnación del Verbo de Dios era necesaria, que Dios tomara carne, y la vida humana de Jesús se dio en la historia, y Dios, hecho hombre, caminó con los hombres, sufriendo los embates de una encarnizada oposición. Y como colofón, los hombres lo mataron, y como resultado se verificó la obra salvadora en la cruz, allí en el monte Calvario junto a Jerusalén. Y al resucitar al tercer día, nació la iglesia, y los hombres volvimos a hablar una sola lengua, la de Cristo. Pero en la historia de la iglesia se ha operado un fenómeno, y es que en este punto de la historia, en los días que vivimos, los hijos de Dios también están dispersos, algo así como un coletazo de la dispersión efectuada en la Torre de Babel. La cristiandad desconoce que la unidad de la iglesia es un propósito de Dios, y no solamente de la iglesia, sino de todas las cosas. Dios quiere reunir todas las cosas, pero en torno de Cristo. ¿Cómo está Dios obrando para que todo el cuerpo de Cristo vaya recibiendo esa revelación de la unidad? Si hay voluntad entre los hijos de Dios, si deseamos y nos dejamos guiar por el Espíritu, entenderemos que Dios quiere esa unidad de todos sus hijos, muchos de los cuales están dispersos y divididos. Por eso ha sido revelado este misterio de la voluntad de Dios de reunir todas las cosas en su Hijo, el Señor Jesucristo. Los hijos de Dios podemos enfrentarnos con barreras humanas y diversidad de culturas e idiomas, pero tengamos en cuenta que por encima de todo eso, ahora tenemos un mismo lenguaje espiritual. Ahora podemos hablar el mismo lenguaje interior por el Espíritu Santo, el lenguaje del reino celestial. Ahora todos podremos comprender que formamos un solo organismo vivo, que es el cuerpo de Cristo. Lo más importante en medio de todo esto es que Dios lo quiere hacer. Dios quiere obrar en esto, que ha sido determinado por Él, que tiene su origen en su voluntad soberana. La voluntad se centra en este misterio. Dios está trabajando para hacer una realidad este secreto que tenía guardado en su corazón, y lo hará en toda su creación. El misterio de la voluntad de Dios de reunir todas las cosas en Cristo incluye a todos los demás misterios que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere ese beneplácito del corazón de Dios que va en consonancia con su voluntad? Pues Dios vio que por causa del pecado a su creación le sobrevino la maldad y la amarga destrucción, que es todo lo contrario a lo que agrada al Señor, aquello que le parece bueno. A Dios lo mueve una razón y un designio indiscutiblemente regidos por el amor, por su misericordia infinita y por la bondad con relación a toda su creación. El centro de los propósitos de Dios indiscutiblemente es Cristo, porque
Por Él fueron creadas todas las cosas y fueron creadas para Él y en Él. Es decir, que los propios hombres fueron moldeados por Dios según el verbo, pues el alcance final de la voluntad de Dios es que los humanos redimidos participen de la misma naturaleza de Cristo Jesús. Téngase en cuenta que la caída del hombre en el Edén no alteró el propósito eterno de Dios. Ese propósito continúa incólume una vez que todas las cosas vuelvan a ser reunidas en torno del Señor Jesús. El máximo misterio es el de la voluntad de Dios, que es el de reunir todas las cosas en Cristo. De ahí que todas las cosas encuentran su existencia, propósito y significado en Cristo Jesús. Cristo es el punto culminante o centro en torno de quien todas las cosas tienen su existencia y sentido. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Sin duda, absolutamente nadie puede acercarse a Dios a no ser a través del verbo de Dios, la auténtica imagen de Dios. Y cualquier acceso futuro al Padre habrá de ocurrir de la misma manera a través del Hijo. Indiscutiblemente, ¿podrá alguna criatura, tener tal grado de perfección y gloria como para alcanzar la accesibilidad, para ver a Dios cara a cara y aproximarse a Él? No. Solo su Hijo, el Señor Jesucristo, puede hacerlo. Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno, como dice Pablo en la primera Tesalonicenses 6:16. Entonces, podemos ver que al final todo el bienestar y la unidad universal de todas las cosas, todo lo bueno y el cuidado que Dios quiere para su creación, todo se centraliza en torno de Cristo. Ahora tenemos la oportunidad de ir conociendo que todas estas cosas maravillosas hacen parte del misterio de la voluntad divina, siendo el propósito de Dios que todas las cosas tengan su centro en Cristo, el Verbo eterno, y pensar que toda la historia de la humanidad, todo el acontecer de los siglos, de las naciones, de las culturas, solamente es el proceso terreno de eso que está teniendo lugar frente a nuestros ojos. El término griego traducido allí en la carta de Pablo a los Efesios, traducido reunir, literalmente significa recapitular, reunir todo bajo una sola cabeza, pues la creación entera tiene su centro y verdadero propósito, razón de ser y destino final en Cristo. Él es la cabeza de todas las cosas, Efesios 1:22 lo dice. Él es el núcleo central y la unidad cósmica en cuya órbita debe girar todo el universo. Hablando de Cristo, dice Pablo en la 1 Corintios 15:28, dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, a Cristo, claro, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, el misterio de la voluntad de Dios va dirigido a la restauración universal de todas las cosas, en aquel que todo lo llena en todo, como dice en Efesios 1:23. Así como Dios creó todas las cosas, pero
por el pecado sufrieron una dispersión, ahora tiene el propósito de restaurarlas y ha venido trabajando en ello. Incluso la redención es un aspecto importante de ese propósito, y nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a colaborar en esa restauración hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Les recomiendo leer en Efesios 4 desde el versículo 11 hasta el 13. Esto nos habla de una necesaria unidad en torno de Cristo, y la unidad en Cristo nos habla de armonía, nos habla de buena voluntad, nos habla de sometimiento, nos habla de humildad, de bienestar en el corazón. Decía que la redención es un aspecto de la restauración de todas las cosas. ¿Por qué es la redención solo un aspecto? Porque la redención solamente involucra a los elegidos, quienes participarán de la propia imagen y naturaleza de Cristo. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También los elegidos participarán de la propia naturaleza divina, dice Pedro en su segunda carta 1:4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Los elegidos pasarán de un estadio de gloria a otro, de gloria en gloria, pues la glorificación de ellos será interminable en la medida que vayan avanzando en el conocimiento de Cristo. En eso se basa la gloria. Por tanto, dicen Pablo en la segunda Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De manera pues que los redimidos ocupan un lugar predominante en este propósito del Señor de restaurar todas las cosas en torno de Cristo. Y todos los demás misterios están involucrados en este gran misterio de la voluntad de Dios. El misterio que estamos viendo hoy es una especie de, digamos, de restauración universal que incluye la unidad universal en torno del Hijo de Dios. ¿Qué encierra pues esta restauración de todas las cosas en Cristo? Haciendo una sucinta enumeración, digamos que este misterio incluye a Israel como nación y el cumplimiento de todas las promesas relacionadas. Israel como nación tendrá como Salvador, Señor y Rey al Señor Jesús, como dice en Romanos 11:26. Encierra la iglesia, que será la comunidad de los hijos de Dios, los humanos redimidos, ya resucitados y todos juntos después del milenio. Encierra además la nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva como habitación de todos los seres unificados. Todos los seres inteligentes, incluyendo todos los ejércitos celestiales con sus huestes angelicales. Descenderá del cielo la nueva Jerusalén como tabernáculo de Dios, con los hombres y centro del gobierno universal. También, además de la iglesia y los seres angelicales, que seguramente tendrán asuntos que cumplir en las regiones celestes, en la tierra habrá naciones. Lo puedes ver en Apocalipsis 21, 24 y 22:2. Habitadas esas naciones por seres humanos
que por cierto jamás gustarán la muerte física que reina en estos momentos entre los mortales. ¿Cuándo tendrá pleno cumplimiento esta restauración de todas las cosas en Cristo? Dice que en la dispensación de la plenitud de los tiempos. Esa plenitud de los tiempos trasciende a este tiempo y todo lo que es meramente terreno. La palabra dispensación del griego oikonomía significa primariamente el gobierno de una familia o de los asuntos de una familia, de oikos, casa, hogar, y nomos, ley. Entonces indica el gobierno o administración de la propiedad de otros. Esto es una mayordomía, como dice en Lucas 16, los versículos 2, 3, 4. Nosotros, como mayordomos, tenemos la responsabilidad de administrar las cosas de Dios, sobre todo lo relacionado con el Evangelio del Reino. Entonces, al referirnos al cumplimiento de este misterio, más que en el tiempo, el énfasis de este versículo recae sobre la idea de gobierno, sobre un tipo especial de gobierno, sobre un orden social bajo la orientación de cierta especie de economía o poder ejercido por Dios en su Hijo. Indiscutiblemente habrá un orden social enteramente nuevo y será regido por el poder y la persona de Cristo. Todos estos tiempos o dispensaciones que estamos viviendo, que se están moviendo en el cronos y en el kairos de Dios, incluyendo la dispensación de la gracia y la del reino milenial de Jesucristo, indudablemente producirán una nueva dispensación que será el cumplimiento o el disfrute pleno de todos estos periodos o ciclos de la economía de la salvación. Y todo esto se está encaminando hacia las correctas y específicas relaciones de Dios con sus criaturas. Ese es el gigantesco alcance del misterio a que nos estamos refiriendo. Es una verdadera progresión en el tiempo de Dios. Téngase bien presente que en todo este propósito de Dios relacionado con la reunificación de todas las cosas en Cristo, la iglesia será la plenitud del Señor y a la vez se convertirá en la fuerza más poderosa y conspicua de su expresión. Y veremos a todos los seres inteligentes, a los ejércitos angelicales, como sus legiones de poder y actividad. Este misterio tendrá su plena manifestación y cumplimiento cuando Cristo haya de asumir la posición que le compete, cuando haya de ocupar de manera universal su posición como suprema cabeza de todo. Y esto acontecerá a los ojos de todas las criaturas inteligentes. La reunificación de todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, es decir, la creación entera, incluye todos los campos de la existencia de seres inteligentes, incluyendo seres espirituales unificados en Cristo. También revela que la misión de Cristo en la tierra tendrá un éxito total y habrá alcanzado hombres y mujeres de todas las razas sobre la tierra, sin distinción. Finalmente y para siempre todo estará en paz. Todo estará en perfecta armonía, bienestar, propósito y gloria, guardando siempre un perfecto equilibrio en las diversas esferas de la creación. ¿Cuál es el rol del hombre en el cumplimiento de esta gran unidad de todas las cosas en torno de Cristo?
Dios revela en este misterio de su voluntad que Cristo es el unificador de todos los seres inteligentes, cuyo propósito es que esos seres lleguen a exhibir la grandeza de Cristo, a incrementar el bienestar del Señor, mientras que ellos mismos también participarán de la gloria del Señor. Es asombroso lo que revela la palabra de Dios respecto del hombre en los propósitos de Dios. Dice que es el deseo de Dios un deseo de Dios declarado en el misterio de su voluntad, que en esa tarea unificadora de todas las cosas en torno de Cristo, el hombre sea perfeccionado de tal manera que llegue a la misma plenitud de aquel que todo lo llena en todos. A medida que el hombre va siendo transformado en su carácter moral, a medida que la vida de Dios se va desarrollando en el hombre interior del creyente, a medida que la vida divina por el Espíritu Santo va produciendo el fruto que refleja el carácter de Cristo, entonces indefectiblemente provoca en ti una alteración metafísica, una alteración que no se puede percibir meramente por medio de los sentidos físicos. Y tú mismo percibes que vas sufriendo una transformación en la imagen misma de Cristo, y aflora en ti el mismísimo carácter de Cristo, el hombre manso, humilde, pacífico, paciente, perdonador, sometido, benévolo, dueño de un amor sufrido, raro entre los hombres, longánime, conforme lo describe el apóstol en Gálatas 5, 22 y 23. Allí dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Señor les bendiga a todos.